Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, lo que comúnmente denominamos Banco Mundial, a lanzar bonos verdes, que son estos instrumentos de renta fijas emitidas tanto por agentes privados como públicos, que tienen el propósito de financiar o refinanciar un proyecto calificable como verde. Son bastante de bonos verdes, sino que van a estar íntimamente vinculados. Son de bonos verdes que fueron Internacional de Mercado de Capitales, o sea, de ICMA. Eh, no se tratan de los que son los estándares de bonos climáticos que tienen algunos encuentros con los principios de bonos verdes, pero no son lo mismo. Estos últimos estándares, por ejemplo, avanzan más sobre los sectores sobre los cuales se emiten o pueden emitirse estos instrumentos en particular. Y en paralelo a estas dos grandes eh, taxonomías o principios o estándares, nos vamos a encontrar con regulaciones nacionales que también definen qué es un bono verde para cada regulación nacional, que coinciden en algunos aspectos con estos dos estándares y en otros aspectos no, como es el caso de la regulación específica de China y la de India, que no suscribió a ninguno de estos dos grandes estándares, sino que lanzó sus propios criterios para eh, definir un bono verde. Habíamos dicho que como principal propósito de estos instrumentos son los de financiar un proyecto calificable como verde o ambientalmente amigable y muy particularmente climáticamente amigable. O sea que están orientados principalmente a la financiación de políticas o acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Si quieren, después avanzamos en esas nociones. Y para certificar, eh, verificar y monitorear que se trata de un proyecto que cumple con estos criterios, hay un tercero siempre invitado en estas operaciones que son las verificadoras o certificadoras. Hasta el momento, bueno, y ahí avanzamos un poquito, se trata de un mercado que está atravesado por las certificadoras internacionales conocidas por todos y que ejercen una, eh, una posición bastante de desventaja para los pequeños emisores, ya que tienen estos procesos, lo de certificación y monitoreo, un costo significativo.
que los plantean las cifras más conservadoras entre 10.000 y 50.000 dólares, pero que pueden ser más dependiendo también de la dimensión del proyecto a certificar. Eh, pero son muy pocas eh, certificadoras las que están en condiciones de hacerlo. Un punto a favor, si se quiere, que tiene el mercado de bonos verdes en la República Argentina es que la Universidad de 3 de Febrero creó una agencia calificadora de riesgo. No sé, tal vez Fran pueda tener más conocimiento específico al respecto y que ha avanzado en la certificación de estos bonos verdes, emitidos por algunas firmas nacionales. Pero se trata un, de un caso atípico en un mercado a escala global atravesado por estas grandes eh, firmas o estas grandes consultoras internacionales que tienen sus agencias, sus propias dependencias o agencias certificadoras. Che, José, no sabía, la UNTREF está analizando una certificadora pública, digamos. Sí, No tenía ni o sea, idea. tiene un, no me acuerdo si fue en el 2014 que se habilitó. Sí, sí, que se habilitó a que las universidades públicas crearan agencias calificadoras de riesgo en el contexto de las, de las disputas de la saga con los Sí, holdouts. sí. En este sentido, la UNTREF creó una agencia calificadora de riesgo. Mirá qué interesante. Sí. Eh, Está, no sé, la revisé por última vez la semana pasada, así que debo tener el link bastante fresco ahí en la computadora para revisarlo. O sea, pero tiene una estructura muy reducida, si se quiere, pero tiene que hacer reporte a eh, la, eh, eh, no me acuerdo si a la CNB, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección Nacional de Justicia al constituirse como una sociedad anónima dentro Claro. de la universidad. No, Pero está re bueno, interesante. Perdón, Dale, Grego. son calificadoras, esta, la de UNTREF, es una calificadora de riesgo en general y además tiene alguna experiencia con certificar bonos verdes o es específicamente para eso. no, no, una calificadora de riesgo en general. O sea, avanzó en las últimas emisiones de certificación verde precisamente por los altos costos que tiene la certificación para las firmas y agentes públicos nacionales. Pues entiendo, debe tener un costo mucho más reducido que el que le ofrecen a estas firmas internacionales a eh, o a los potenciales emisores en la República Argentina. No, perdón, te interrumpo, me parece como una idea re interesante, más allá de la discusión general, no sé si vos, José, seguramente sí, pero ustedes, chicos, no sé si saben, pero la idea de crear una agencia calificadora de riesgo a nivel global, en el medio de la pandemia apareció todo un debate porque en verdes veo que hay más, pero en calificación de riesgo soberano son 4 en todo el mundo, privadas, muchas de las cuales además tienen participación accionaria mayoritaria de fondos de inversión. O sea, prestan y califican, entonces es como turbio al máximo, y eso se planteó como discusión, incluso lo levantó la UNTAD, pero quedó medio en la nada.
Ahora, para esto, si vamos a pensar en discutir posibilidades a nivel subnacional, potenciar una calificadora pública me parece que genera bastante, no solo ahorro de recursos, sino sinergias posibles dentro del Estado. No sé, me parece interesantísimo, no sabía nada. Sí, no, o sea, la verdad está bastante buena y los que promovieron esta calificadora tienen experiencia, o sea, tenían un paso por la CNB y el Banco Central, o sea, que no se tratan de improvisados, digamos, sino que conocen de qué viene el negocio. Y está muy bueno de esta articulación. Y lógicamente, si se trata de avanzar con una emisión por parte de la Pero, provincia, ¿verdad? lógicamente recurrir a esta agencia sería muy bueno, digamos, como un mecanismo de potenciar las capacidades estatales como del país. Bien, volviendo entonces un poquito a lo que planteábamos anteriormente. En un primer momento, si se quiere, a la historia de la génesis de los bonos verdes, la denominación de lo verde correspondía directamente al emisor que planteaba, yo voy a financiar este proyecto climáticamente amigable y por lo tanto se trata de un instrumento verde. De momento no había tanto inconveniente, si se quiere, en esta autocertificación en la medida en la cual los que emitieron durante estos primeros años fueron los bancos multilaterales, sobre todo el BIRF y el Banco Europeo de Inversiones, que tienen que responder eh, a sus propios Estados miembros con el cumplimiento de el desarrollo de los proyectos financiados con estos recursos recaudados en la emisión. Sin embargo, comenzó a ser un problema a medida que mayores fueron los números de emisores y que las corporaciones terminan transformándose en los denominados principios de bonos verdes a los cuales suscribió la República Argentina. Habíamos dicho, no eran los únicos, sino que también una organización que se plantea como de non-profit, eh, pero que es la mayor lobista, si se quiere, de los bonos verdes, se llama Climate Bonds Initiative, lanza sus propios estándares que lo fueron revisando en el transcurso del, del tiempo y que eh, compiten o coexisten con estos principios de bonos verdes. Esta, esta coexistencia de regulaciones mm, internacionales, desde las relaciones internacionales nos interesa bastante en esta noción que le llamamos la gobernanza privada de los asuntos económicos, o sea, cómo reglas privadas empiezan a ser utilizadas y exigidas por eh, diferentes actores para convertirse en la norma, en el estándar exigible. Entonces,
se produce un desplazamiento, si se quiere, de la eh, autoría política, y esto da cuenta de- de un desafío en términos bueno, no tan solo decisionales políticos, sino en términos democráticos, o sea que esos estándares que fueron negociados por privados comienzan a transformarse en regulación pública, como pasa en la República Argentina cuando se aceptan estos principios de bono verde que fueron definidos por ICMA. ¿Y por qué se lo acepta o por qué desde lo público se acepta estos estándares o principios creados por privados? Por la gran difusión y aceptación que tienen en los mercados internacionales. Y lógicamente un inversor va a plantear bonos o va a exigir en prima fase que se correspondan esa emisión en ese nuevo mercado con los principios o estándares que están predominando en el mundo. Pero bueno, eso es un punto, digamos, que se puede debatir en un artículo más académico que en la instrumentación de un bono verde en concreto. En términos muy, pero muy simplificados, yo no sé si estoy cometiendo aquí un acto de, de, de demasiada simplificación. Digamos, estas diapositivas fueron creadas para eh, público no, con muy exiguo conocimiento de finanzas, así que puede estar demasiado simplificado. Pido disculpas en todo caso por eso. Hay diferentes pasos, lógicamente, en el proceso de emisión de un bono verde. El emisor que anuncia esos proyectos a financiar, o el proyecto a financiar o refinanciar, busca ese agente certificador que va a acreditar que se trata efectivamente de un proyecto que cumple con alguno de estos estándares. El emisor negocia también con su agente de colocación, ya cuando tuvo esa certificación en positivo, y ese instrumento luego pasa por el supervisor de ese sistema financiero, que en este caso, bueno, en el caso de la República Argentina es la Comisión Nacional de Valores, y se emite finalmente el instrumento. En la República Argentina, estos instrumentos son emitidos en eh, una sociedad que opera en conjunto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se llama BIMA, Bolsas y Mercados de Argentina, entiendo que se llama, y los agentes colocadores son los que definan cada eh, emisor en particular. El antecedente que tenemos más inmediato de bonos verdes emitidos por un subnacional es el municipio de Córdoba, que su agente colocador fue Santander, y fue emitido bueno, por BIMA, que tiene un panel específico de bonos verdes. Una aclaración que la tendría que haber hecho tal vez en el minuto cero, que los bonos verdes se constituyen como instrumentos etiquetados, como bonos etiquetados. No son los únicos bonos etiquetados, sino que tenemos los denominados bonos
sociales, los bonos de sustentabilidad y recientemente los denominados bonos de transición. Los bonos sociales, a diferencia de los bonos verdes, están destinados a un proyecto específico con un fin, bueno, con un fin social determinado. eh, y los bonos de sustentabilidad o sostenibilidad, como correspondería en castellano, son los que se vinculan con el financiamiento de un proyecto eh, orientado al cumplimiento de un objetivo de desarrollo sostenible. Y hay mucho entrecruce, si se quiere, entre los bonos sociales, los bonos de sostenibilidad y también los bonos verdes, ya que el ODS 14 es eh, lucha o acciones contra el cambio climático. Pero podemos encontrar en estos otros bonos etiquetados programas para el financiamiento eh, eh, de desigualdad de género o búsqueda de algún de, bueno, de la extensión de una red de provisión de servicios sanitarios, por ejemplo. Yo no sé si vamos bien, si tiene algún tipo de pregunta. Muy bien. Por mí el pelo, no sé, chicos, chicas, ahí. Sí, sí que se entiende. Sí. Y hola Parte- José, recién llegó. Sí. Ah, pero- ¿quién es, Ahí chicos? te apareció 10 minutos, después nos volvemos a conectar al Sí, mismo sí, sí, exacto. enlace. Sí. Está. Bien. Bueno, en términos pero muy generales, podemos decir que los proyectos que pueden calificar para ser un bono verde o categorizar como bono verde, están planteados o pueden ser planteados en términos sectoriales para eh, tanto mitigación como adaptación en energía, en construcción, en transporte, en administración de servicios sanitarios, en gestión de residuos, control de contaminación y en tecnologías, información y telecomunicaciones que permitan una reducción de emisiones o adaptación al cambio climático. Están eh, eh, amigados o están familiarizados con estas nociones de adaptación y mitigación al Sí, cambio Sí, climático. Está, perfecto. En términos generales, tenemos que decir que el año pasado, producto la, de la guerra en Ucrania y del incremento de las tasas de interés, los bonos verdes tuvieron el primer año de repliegue desde, o sea, año a año desde el 2007. Es decir, que se emitieron menos bonos verdes que en términos de, de, de montos que en el año 2021. Bueno, tal como lo marca ahí la diapositiva, se dieron 741 emisiones de bonos verdes en 51 países y nominados en 33 monedas. Que esta es una de las grandes dificultades que tienen los bonos verdes, sobre todo para los países en desarrollo, la denominación o la nominación de estos instrumentos, ya que en términos globales son
demandados en las grandes divisas. Y se trata de un gran desafío para la República Argentina, no vamos a decir una perogrusada, porque eh, las emisiones en dólares están bastante complejas y en pesos tienen sus, sus controversias o contrariedades también. Perdón, Eh, José, por dos, sí, antes que avance con esto, y perdón que te interrumpa, pero por dos cosas se me surgen a partir de esto. La primera es esto que decís que el año pasado se emitieron menos bonos, ¿no? O sea que no parecen tener un fundamento distinto al movimiento del mercado de capitales en general. El año pasado hubo una retracción general por digamos, una aversión generalizada al riesgo, con lo cual, o sea, más allá de que tienen un fundamento que se supondría más estructural, siguen expuestos a los mismos movimientos de los mercados de capitales, ¿no? Ese es el primer comentario que me surge. exactamente. Y el otro comentario es justo este otro, antes que avanzabas con otra cosa, con la moneda de denominación, que bueno, en parte igual el proyecto que tenemos con Ale, pero digamos que no, a priori no habría ningún problema en tratar de emitirlo asociado a peso, si se encontrara un mecanismo de indexación, digo, pues podría ser un instrumento de potencial desarrollo del mercado de capitales local, ¿o no? Ujú. Sí, sí, claro que sí. O sea, el problema ahí, digamos, es en cuanto a la escala que pueden tener los proyectos financiados en pesos como atractivo en los mercados internacionales. O sea, no sé si se entiende. O sea, Sí. está pero perfecto si se consigue financiar esos proyectos en pesos con estos mecanismos, con un eventual mecanismo de indexación y que sirva para ese proyecto en particular. O sea, pero en términos de escala, vamos a convenir, no va a tener la misma posibilidad de un instrumento nominado en dólares, sobre todo. O sea, porque sigue siendo la moneda predominante en términos de emisión de estos bonos, pese a que el principal emisor de bonos verdes en el mundo es China, desde el año pasado. Y en relación ahí con el primer comentario que hacías, es exactamente lo que planteaba Fran. Hay una correspondencia plena entre el movimiento de mercado de bonos verdes y el de capitales o instrumentos de renta fija en particular en términos generales. O sea que el año pasado se me ocurre una fórmula muy coloquial, si se quiere. El mercado venía como campeón eh, en enero del 2022, había superado todos los enero anteriores, pero después de la incursión rusa el 28 de febrero del año pasado, Pasaron eh, cosas, dijo se Mauri. ralentizó, se ralentizó todo. Entonces, eh, dejó, digamos, dejó esas perspectivas positivas que tenían desde los años anteriores. Y como dato a tener en cuenta es que los mercados de bonos verdes constituyen una porción muy, pero muy pequeña de los mercados de renta fija tradicionales, si se quiere, ya que ocupa el 1,78% o ocupaba el año pasado el 1,78% de las emisiones. Es muy exiguo en términos comparativos, pero es un crecimiento que viene eh, dándose desde cero y desde hace muy poco tiempo. O sea, si Se, pensamos que... se va, se va a cortar, José. sí, ¿Quieren que cierre y volvemos a abrir? Dale. Dale. entonces,
Mm. Está. Joya, gracias. Ya te habilité, José. Acá. Bom. Eh, a ver, sí, acá está. Sí. Eh, bien, en términos de emisiones de bonos verdes, tenemos que decir que la, eh, la participación de las empresas vino siendo creciente, digamos, por una multiplicidad de razones. En primer término, por la búsqueda de reputación en un contexto de mayor concienciación ambiental. Por otra parte, la búsqueda de financiamiento que de otro modo le resulta mucho más costoso eh, y, o inaccesible, y por otra parte, por las facilidades que están teniendo en algunas jurisdicciones de emitir este tipo de bonos para cumplir con los compromisos internacionales que tiene ese estado en particular. Y muy, José, perdón. sí, El gráfico de la izquierda es de acuerdo al origen del emisor, o sea, de dónde opera la entidad que emite, no necesariamente de dónde se ubica el proyecto que se financia, ¿verdad? exactamente. O sea, es únicamente donde está radicado el emisor. Exactamente. Y ahí, en el de la derecha, vemos la, las monedas en las cuales fueron emitidas. En el año pasado, las emisiones en dólares fueron mucho más significativas que la que muestra ahí este, este gráfico que llega hasta el 2021. Pero vemos que hay bueno, y esto se da precisamente porque los emisores chinos emiten en renminbi, pero sobre todo en dólares. Eh, y el año pasado, y esto es un detalle a tener en cuenta, China superó a Estados Unidos como el principal emisor de bonos verdes.
cosa que venía dándose en los años anteriores en cuanto al número de emisores en cada jurisdicción, en cual China tenía crecientemente emisiones, mayor número de emisores, pero a partir del año pasado creció tanto en términos de emisores como de el monto global de las emisiones comprometidas en el mercado de bonos verdes de China, en la cual participan em, corporaciones sobre todo dedicadas al sector energético, tienen una emisión muy importante. Y aquí una de las grandes discusiones que se dan, sobre todo en los sectores más eh, no sé cómo denominarlos, más radicales, si se quiere, en términos ambientales, ya que plantean que muchas de las emisiones emitidas bajo esta categoría no son sino greenwashing por parte de algunas empresas y que siguen dedicándose, más allá del proyecto que financian, a producciones que no hacen sino incrementar el problema del cambio climático. Digamos, este es otro disparador a tener en cuenta que amerita más bien a un paper o un artículo académico que a esta instrumentación eh, de hecho de un bono. Pero si lógicamente están pensando en un bono de estas características, les pido que tengan en consideración que no sea un greenwashing, sino que sea efectivamente para transformar, eh, eh, tanto en términos de mitigación como de adaptación, que se trata de el gran problema que tenemos en los países en desarrollo, la adaptación y la falta de financiamiento para la adaptación. Digamos, que estos nuevos instrumentos sean para cubrir ese gran déficit que tenemos. Eh, bueno, más allá de los gráficos que están en informe de acceso ahí para el público, pero los comparto ahí después a Fran y después lo remitimos, aunque no sé si te lo había compartido previamente Fran en la semana anterior. Está. Em, bueno, decir que los actores subnacionales tienen una presencia creciente también en la emisión de bonos verdes, sobre todo, no tanto en las provincias, sino en los municipios, y los municipios de Estados Unidos en particular, que tienen muchas emisiones en bonos verdes. Y lo mismo ocurre con China, que tienen a los municipios como los grandes, bueno, como uno de los grandes pilares de las emisiones. Esta, esta, estos actores también tienen políticas o instrumentos por parte de los bancos multilaterales, los bancos nacionales de desarrollo, un auspicio y programas específicos para que estos actores consigan fondos para la mitigación y adaptación de sus políticas climáticas. Y bueno, como último dato a tener en cuenta en cuanto a bonos verdes, es que lo que les venía diciendo recién,
los principales actores privados emisores de bonos verdes son, son muchas de las firmas que están responsabilizadas de grandes emisiones de gases de efecto invernadero, como eh, la Corporación China de las Tres Gargantas, como una gran energética de China, constructora de esta represa, eh, la más grande del mundo. Iberdrola, el caso de Iberdrola fue bastante controvertido porque pasó por dos certificadoras que no le quisieron certificar como verde ese bono hasta que consiguió una segunda opinión planteando que se trataba de un proyecto verde el que conseguiría. Iberdrola es el principal emisor de bonos verdes en Europa, y seguido por Honda, Volkswagen, bueno, y General Motors, ahí como ven eh, la diapositiva esta. Es decir, que hay una, eh, una posibilidad de greenwashing muy significativa en estos mercados y que eh, no se tratan de instrumentos, si se quieren, eh, inocuos o eh, inocentes, sino que en la posibilidad a que se lleven adelante las mismas eh, actividad o que no haya una modificación efectiva por parte de los emisores, sino más bien una búsqueda de lavado de cara. José, perdóname, pero ahí, o sea, ¿cuál es tu opinión para, por ejemplo, estos casos? ¿Que es solamente lavado de imagen por un problema de reputación o es también captar fondos relativamente baratos? ¿O qué más? No sé, es una pregunta. Sí, o sea, en primer término, bueno, todo esto que decís, por otra parte, esta búsqueda de reportar eh, acciones amigables ante sus propios accionistas, ante fondos de inversión con creciente concienciación ambiental y climática en particular que eh, se rehúsan a invertir en activos que están vinculados con actividades no amigables con el clima y el ambiente. Por otra parte, bueno, lo que planteabas en primer término, el manejo de la administración financiera que permite hacerse de recursos más baratos o inclusive de recursos que no lo podría obtener de otro modo en un contexto de eh, incertidumbre, o sea, o sea, lo más eh, loco, perdón, hoy me salen términos coloquiales, estoy No pasa bastante nada, ahí José. alterado. Lo más loco, si se quiere, de estos mercados de bonos verdes es que comienzan su expansión en el contexto inmediato posterior al estallido de la crisis financiera del 2007. O sea, cuando todo era incertidumbre, empiezan a lanzarse estos instrumentos y empiezan a eh, ganar en demanda y por lo tanto también en oferta. Y se trató hasta el año pasado de un mercado en franca expansión en el contexto inclusive de
de la pandemia y sobre todo en la pandemia, porque hubo un salto muy significativo del 2020 y 2021, crecieron superlativamente estos bonos verdes por ese contexto muy reducido de mayor concienciación ambiental que nos trajo la pandemia y que hoy parece muy, muy lejano. Pues bueno, yo entiendo que para avanzar, digamos, en un proyecto de emisión de bono verde, el, digamos, el mayor dato o componente pedagógico lo podemos tener revisando el prospecto de la emisión de la ciudad de Córdoba. O sea que va relatando, si se quiere, todo el proceso con las opiniones, las segundas opiniones y va planteando en última instancia cuáles son o cuál es uno de los cursos de acción posible para un actor subnacional o en la República Argentina. O sea, que entiendo se trata, y en este sentido, de un instrumento muy sólido sobre el cual los actores subnacionales pueden y entiendo deberían avanzar porque, digamos, en términos de incentivo para los emisores subnacionales del país, en primer término, le habilitan recursos que no de otro modo en un contexto de restricción fiscal. Por otra parte, permiten una apropiación del proyecto a financiar, cosa que no resulta menor, sobre todo si se tiene en consideración el cúmulo de condicionalidades o direccionamiento del crédito provisto por los organismos multilaterales conocidos por todos, o sea, tanto el BIRF como el BID, que tienen contratos muy cerrados planteando, se tratan de estos contratistas de estas consultoras y hay muy poco margen de acción ante un paquete cuasi cerrado. Por otra parte, sirve para eh, paliar este gran déficit que les comentaba respecto al financiamiento para la adaptación, que es el gran problema que tienen los países en desarrollo, ya que si bien tenemos compromisos de mitigación y no nos tenemos que hacerlo desentendidos en ese sentido, es verdad que los países en desarrollo, la región de América Latina y Argentina en particular, no contribuyeron de la misma manera en el fenómeno del cambio climático que lo hicieron los países industrializados y del modo en el cual lo está haciendo China e India desde hace algunas décadas, pero estamos contribuyendo a esta realidad y tenemos que cumplir con los compromisos que asumimos en términos internacionales de reducir los gases de efecto invernadero. Es decir, que no desconozco ni reniego de los compromisos en materia de mitigación, pero sí tenemos necesidades de adaptarnos a estas realidades que nos golpea mucho más dramáticamente a los países del sur. Y en ese sentido, estos instrumentos nos permiten
acceder a financiamiento para esta nueva realidad de las modificaciones globales de los patrones climáticos. Y el financiar políticas de adaptación en un patrón de financiamiento climático que no las atiende como debería, eh, resulta una ventana de oportunidad interesante. Y esto eh, sin renegar también de las denuncias, de las demandas de financiamiento climático, que el financiamiento público que se comprometieron a hacer los países anexo uno, que son los países industrializados, a los países eh, no anexo uno, entre los cuales está la República Argentina, y que este financiamiento climático tiene que ser un financiamiento nuevo, adicional y direccionado hacia los países en desarrollo. Bueno, este financiamiento climático no se está cumpliendo en los términos comprometidos por los países industrializados, digamos, en términos simplificados, porque son los países, en términos técnicos, los países anexo uno y está muy direccionada a eh, el financiamiento de acciones de mitigación y en términos de crédito, que eso también es otra de las denuncias que se hacen desde los países del sur global y Argentina en particular. Pero bueno. No sé si viste el informecito de la Tindad que muestra el incumplimiento del financiamiento de esto que decías del compromiso de cooperación y además cómo llegan los fondos en calidad de crédito, no de cooperación, o sea que se está desplazando la fuente, no, la fuente concesional y la de cooperación. Exactamente. O sea, y eso es un gran déficit que tiene el financiamiento climático, entendido únicamente como financiamiento eh, oficial, nuevo, adicional. O sea, que no se cumplen en términos cuantitativos ni por cerca los compromisos asumidos y que este y el año que viene están negociándose una nueva meta cuantitativa. O sea, por eso está mucho en discusión estos números y estas problemáticas, pero no hay todavía un horizonte cercano de cuánto más va a ser la meta cuantitativa. Está buenísimo. Yo tengo alguna pregunta o comentario más, pero primero ustedes, chicos, chicas, no sé. Por ahora venimos bien, me sirvió bastante para poder como llevar a la práctica con palabras más fáciles porque capaz lo que leemos es como más duro de entender que esto es los números reales. A mí me quedó como una pregunta del gráfico en el que mostró las emisiones del 2021 y 22, Ujú. que si esas 741 que aparecían ahí identificaba si el emisor era público o privado, o no, o acá están todos. Eh, no, están todas. Ah, ok, eso nomás me quería preguntar. O Y sea, se sabe, porque eso estuve buscando y no sé si no busqué bien o no encontré, la proporción en la que, porque sí encontré un documento para la Argentina entre emisión pública y emisión privada, pero no encuentro algo como más global. está. No lo tengo presente, pero lo puedo buscar en todo caso. O sea, y en el Pero, caso de la... no, pero se puede encontrar esa información, digamos. Sí, o sea, lo mismo son muy pocos los casos de estados que
hayan emitido bonos verdes. O sea, no me acuerdo si fue en enero o febrero, emitió Uruguay, y Chile viene emitiendo desde el 2019, si mal no recuerdo. O sea, pero son los únicos casos de emisiones como Estado soberano. O sea, sí Ahí, podemos encontrar agencias que emiten bonos verdes, pero agencias gubernamentales o dependencias gubernamentales o como queramos denominarle, pero estados nacionales emitiendo bonos verdes son muy pocos. no, José, que ahí mandé, igual después se los mando al chat a ustedes, con lo que nos mandaste, con lo que construiste los gráficos de CBI, es un tablero interactivo bastante piola, y ahí se puede, no vi que pudiera desagregar por país, pero sí por región y por tipo de emisor está, y se puede descargar el Excel, o sea, Bien. ahora después se los Buenísimo. mando a ustedes por el WhatsApp, pero es el enlace que puse ahí. Gracias. A mí lo que no me quedó claro es, por ejemplo, en el caso del municipio de Córdoba, que las colocaciones vinieron de la mano del Banco Santander, pero no sé qué tiene que ver el municipio de Córdoba ahí, o sea, ¿tiene que estar reglamentado de alguna manera o como el vínculo entre el municipio y el banco, o sea, el ente colocador, digamos? Eso depende, o sea, en toda emisión uno necesita un agente colocador. O sea, Ujú. emisor en este sentido es la ciudad de Córdoba, que creo que era por 2.300 millones de pesos. La colocación fue en pesos. Y para eh, venderlo también en términos coloquiales en el mercado, necesita una entidad financiera para realizar esa emisión. Y ahí es el Banco Santander el que operó como agente de colocación. Ah, bien. Pero bueno, es eso. Y el proyecto que financió Córdoba fue el de reemplazar la luminaria Sí. pública, buena parte de la luminaria pública, en LED. Ujú. Sí, sí. Ya, escúchame, José, ¿cuál sería, desde el aspecto financiero, vos entendés, la lógica? O sea, a ver, ¿cómo se pretende pagar la inversión? Porque esto es lo que estoy pensando yo. Vos decís, el incentivo es, hay financiamiento que de otra manera no se consigue, en el marco de una crisis fiscal, todo esto, de acuerdo, perfecto. Ahora, Córdoba hace esto. ¿Cómo pretende pagar ese financiamiento? La presunción, ¿cuál es? Por ejemplo, que ahorra recursos por cambiar a LED y entonces va a tener más disponibilidad de recursos el día que tenga que pagar. Eh, Eh, sí, no o sea, sé, sí, o lo paga desde su presupuesto general en el plazo que está establecido. No me acuerdo si fue a 24 o a 36 meses el bono ese de Córdoba. Pero se plantea en todo caso una devolución de ese interés y capital en el transcurso del tiempo que no lo tiene de entrada, o no lo tuvo de entrada Córdoba. porque yo, o sea, el razonamiento que estoy haciendo es para un montón de proyectos que son potencialmente interesantes, tanto de adaptación como de mitigación o incluso de preservación, pero la duda es, el Estado subnacional de que se trata, sea un municipio o una provincia, ¿no? Lo considera valioso, socialmente es valioso, eh, pero si lo tenés que financiar y luego eso impone una carga de costo de financiamiento al propio Estado, que ya está en una crisis fiscal, me cuesta ver, salvo en el caso de que sea una inversión verde, pero que al mismo tiempo o le permita ahorrar en gastos a posteriori, o le permita incrementar, no sé, la recaudación por algún motivo. ¿Se entiende? O sea, si no, no veo de dónde salen los recursos que lo hacen pagable. Y, y sí, eh,
pero lo mismo sucede con algún crédito de algún banco multilateral, o sea, del BID. No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, entiendo, digamos, esa preocupación. Efectivamente, hay una reducción presupuestaria por el consumo de energía. Lógicamente, no sé si llega a compensarse en términos muy fiscalistas, si se quiere, pero el argumento que se podría dar es que estos instrumentos permiten llevar adelante una política que de otro modo no podría financiarse. Y que ahí está este proyecto acompañado de otros valores no necesariamente eh, financieros. Vale. Sí, O sea, es una discusión muy interesante esta. Sí, sí. ¿Qué Ah, querían en la decir? pero misma lógica, a mí me surge una duda también. En términos prácticos, la colocación, o sea, ¿cuáles son los incentivos o cuáles son los mecanismos financieros mediante los cuales se accede a un financiamiento más barato? Me refiero a que, por ejemplo, no sé, el municipio de Córdoba, financieramente, en términos de posibilidades de repago presupuestarios y demás, que el proyecto sea verde no implica que eso le proporcione o tenga más, la misma posibilidad de repago o más repago. ¿Por qué yo como tomador de un bono verde voy a tener incentivos a comprar eso que a lo mejor me actúa menos que un bono convencional no, de no, o tres? sea, O sea, solamente como tomador le tengo que hacer caso a alguna de las firmas estas que califican el bono, digamos. no, ¿Cuál sería el incentivo? o sea, es interesante señalar que no hay ningún tipo de diferencia en términos eh, de rentabilidad, de yield entre un bono tradicional y un bono verde. O sea, la única diferencia que existe es que hay un direccionamiento de los fondos. Me sale en inglés, los fondos recaudados con esa emisión. O sea, pero no hay ningún tipo de diferencia en términos de, con- de estructura interna de un instrumento con cualquier otro instrumento en las mismas condiciones de renta fija. Ahora bien, ¿cuáles son los incentivos del inversor para posicionarse en estos instrumentos? Bueno, la concienciación ambiental, es decir, no estoy financiando a eh, YPF, sino estoy financiando a que haya menos emisiones de gases de efecto invernadero. Perfecto, pero siempre en paridad de rentabilidad, porque si no sabemos que el capital no le interesa demasiado la concientización ambiental, digamos, si no hay paridad de rentabilidad. Eso era lo que a mí me generaba cierta duda. Y sí, no, o sea, están las mismas circunstancias. O sea, si la ciudad de Córdoba hubiese emitido al mismo momento o la ciudad de Rosario hubiese emitido al mismo momento para financiar, eh, no sé, la, Sí, abrir una la refinería, no sé, qué sé yo. sí, abrieron una refinería, tendría la misma tasa de interés, eh, eh, el mismo plazo de maduración, etcétera. O sea, tendrían la misma estructura en términos de rentabilidad, vencimientos, compromisos, etcétera.
Perfecto, genial. Eso me generaba cierta duda. O sea, no es, para el colocador, no es una forma de financiarse más barato, sino de a lo mejor optar por un tipo de inversor que va a buscar ese tipo de inversiones, digamos. Y sí, o sea, y nuevamente, a riesgo de ser reiterativo, yo creo que para los emisores, sobre todo para los emisores subnacionales de Argentina, los incentivos son, uno, que permiten apropiarse del proyecto, o sea, decir, necesito financiar este proyecto y no que el BIRF vengan con un proyecto a carpeta cerrada y dependa también de Nación para acceder a ese eh, crédito. Por otra parte, permite financiar, bueno, hacerse de recursos que no lo tendría en un momento inmediato, si se quiere. Pero no se trata tampoco esto de la panacea, no estoy interesado en convertirme en un agente colocador de bonos verdes, o sea, simplemente plantear, bueno, tienen su grande fortaleza, pero también su bemoles. Bien. Y esto de que Una hablábamos, consulta antes de- de continuar, como más en lugar de tan técnico, como una opinión personal sobre qué podría decir de por qué no se da si los incentivos son tales para generar una emisión de bono verde que financie un proyecto determinado en un estado subnacional, por ejemplo. ¿Por qué nosotros en la Argentina tenemos tan pocos casos de éxito, por ejemplo? O sea, ¿por qué Córdoba solamente es el emisor o hay algunos casos en San Luis, en San Juan? Y Chaco, por ejemplo, está muy atrasado, a pesar de que hay mucha publicidad de que es importante y demás, por el parte del Estado no se llega a la concreción. ¿Qué hay detrás de eso que no le interesa al Estado, que no tiene los instrumentos suficientes, que no es prioridad? ¿Qué podría ser lo que hay detrás? Y sí, o sea, son muchas de estas cosas que estás planteando. Uno es que se trata de un mercado muy joven, si se quiere, muy incipiente. Tenemos que plantear que la normativa por parte de la Comisión Nacional de Valores es del 2019 y fue ajustándose en el transcurso del tiempo. Es decir, que no hay una historia muy extendida en el país de eh, bonos verdes. Por otra parte, se trataron estos últimos 4 o 5 años de tiempos muy turbulentos, que podemos extender los últimos 15 años en términos de endeudamiento público. O sea, no resulta muy fácil para la nación, para las provincias y para los municipios hacerse de recursos en los mercados voluntarios de deuda. Y cuando hubo ese sobreapetito, si se quiere, en esos 2 años del 2016-2018 y de ningún punto de vista estuvieron direccionados a financiamiento de proyectos verdes, sino que estuvieron motivados otra, por otra lógica, si se quiere. Eh, en estos 4 años estuvimos atravesados por la- toda la pandemia, por la guerra, por la crisis climática que este año en la República Argentina, bueno, no este año, los últimos 3 años en la República Argentina viene acusando bastante fuerte con la sequía y muy presumiblemente lo siga haciendo. Así que es el momento, si se quiere, para avanzar en salidas que vinculen este sistema financiero y sobre todo los mercados de deuda con la cuestión climática.
¿Por qué? Se tratan de crisis que se autorrefuerzan y que están mostrando digamos, una dinámica cada vez más aceitada y de círculo vicioso. Bien, eso nomás. Como una opinión más general quería. Gracias. Estaba silenciado. No, que está a punto de volver a cortarse. Yo creo que José ha sido más que mega paciente, detallado, la verdad, un lujazo. Así que de mi Eso. parte, infinitas gracias. Está Bueno, buenísimo. muchas gracias ahí, por permitirme compartir esta,